Karina Cesio. Mi nombre es Ignacio Romero. Buenas tardes. Encantada y muy buenas tardes. Quiero presentarles a nuestro director académico, el magíster Walter Zárate, y darte la palabra, Walter, si te parece bien. Bueno, mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este tiempo. Quería saludarlos en nombre de todo el equipo del área de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Quería también remarcar que acompaña esta iniciativa del área de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Inés Butler, quien es directora general de Estrategia Productiva del Gobierno de la Ciudad. Y también me acompaña el profesor Aldo Angeleri, que dará su exposición sobre todos estos aspectos tan actuales que tienen que ver con el nuevo modo de planificar el abastecimiento. Aproximadamente con él estaremos teniendo una ponencia de 30 minutos, luego habrá preguntas para que ustedes se sientan libres a formularlas y responderlas. Y bien, quiero ceder ahora la palabra a Inés para que justamente nos haga la introducción de todo el aporte que está dando el gobierno de la ciudad y nos mantenga informados sobre eso. Adelante, Inés, un gusto. Muchas gracias, Walter, Karina, por la invitación. La realidad es que desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entendemos que el sector logístico es un sector muy importante, pero además que está ganando un montón de participación y de peso, y necesitamos acompañar este crecimiento para que lo haga en la dirección, en la mejor dirección posible, y a raíz de eso empezamos a tener conversaciones con actores del sector para empezar a diseñar qué estrategias tenemos que realizar en conjunto para generar esta logística del futuro que va a redundar en beneficio de todo el sector productivo dentro de la ciudad y al desarrollo urbano de la ciudad. En ese contexto hay estrategias más de corto plazo y de coyuntura, y estrategias que están más vinculadas con el mediano y largo plazo. En términos del corto plazo, se inició una conversación con el área de planificación urbana, porque en la ciudad no estaban permitidos los depósitos, y con el avance que tuvo como resultado del contexto de este año, el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con logística de última milla y entregas y planificación, estaba muy limitado porque no se podían generar estos espacios para mejorar la logística de distribución en este caso. Entonces se hizo todo un trabajo y se modificó el código urbanístico para cambiar y permitir algunas mixturas de uso que permitieran estos depósitos de última milla. Eso ya está aprobado desde la semana pasada o la semana anterior, así que en términos de corto plazo y de un logro concreto, se avanzó en esa dirección. Y luego estamos pensando más en algunas iniciativas de mediano y largo plazo dentro del marco del Consejo para la Empleabilidad, que forma parte del Plan de Desarrollo de la Ciudad, que trabaja con el eje de talento de la ciudad, entendiendo que el objetivo es lograr que ninguna empresa vea restringido su crecimiento por falta de talento o su mejor desempeño. En el caso de la logística, entendemos que las empresas se van a ver muy beneficiadas si logran mejorar su utilización, si quieren, de la logística, y empezamos a trabajar para entender cuáles son los perfiles que hacen falta generar desde la ciudad, que el sector demanda o que va a demandar, porque nosotros lo que queremos es esta logística del futuro con inteligencia artificial, que sume tecnología y que mejore en términos de performance todas sus funciones. En esa conversación estuvimos trabajando de la mano de educación y generando iniciativas vinculadas con actualizaciones de currículas dentro de la Agencia del Aprendizaje para toda la vida, que es
si quieren, es el órgano ejecutor de toda la formación profesional en la ciudad, de la mano también siempre de las empresas para generar actualizaciones pertinentes y acordes con las necesidades de mercado. Una actualización o una revisión de currículas de anticipación de habilidades, es lo que nosotros lo llamamos, es decir, que quizás hoy yo no estoy operando de una determinada manera, pero el sector debería tender a operar de esa manera, y para que eso ocurra van a hacer falta tomar perfiles con ciertas características, en general con mayor perfil de tecnología o de IT, y ese sector es un sector que está muy demandado y con poca oferta, con lo cual es bueno anticiparse y empezar a pensar cuáles son esos perfiles que cada vez más va a demandar la logística en la ciudad, y empezar a formarlos y generar la currícula adecuada para que estén disponibles en el momento que se necesiten. El otro componente en el que estamos trabajando desde el Consejo para la Empleabilidad, además de la currícula y educación, está vinculado con la empleabilidad de los trabajadores. Y hay leyes que se sacaron desde la ciudad para ayudar justamente a esto, a generar bolsas de trabajo con ofertas formativas de la ciudad, y una ley que también surgió la semana pasada de prácticas formativas, que permite una instancia de capacitación en el lugar de trabajo, donde la entidad formadora es la empresa, y ayuda a terminar de formar algunos perfiles que con el contenido académico no es suficiente para que logren una inserción exitosa en el mercado laboral. Y por último, la tercera estrategia que nos parece interesante profundizar es la de sensibilización, y entender que la logística no es algo que tenemos que conversar solo con operadores logísticos, sino que todo el sector productivo debería verse atravesado por esta línea de trabajo, y eso redunda en beneficios de todas las empresas y en términos de su performance y su resultado. Entonces, lo que estamos empezando a hacer es arrancar un trayecto con el área pymes de la ciudad y con todas las áreas que tienen vinculación con el sector productivo, para formular propuestas para ayudar a que las empresas puedan mejorar su logística, y darles herramientas o ayudarlos a que usen herramientas disponibles en el mercado para esto. En ese marco es que hicimos esta alianza con la Universidad Austral, para poder trabajar en conjunto justamente en esta línea de ir colaborando y de acercarle herramientas a las empresas, porque entendemos que es el sector, es la academia, en este caso la Universidad Austral, la que conoce las herramientas y sabe que tiene el conocimiento. Nosotros simplemente queremos actuar como nexos, no queremos ni duplicar ni competir con el esfuerzo, sino simplemente queremos acercarle a las empresas herramientas que les sean útiles, y entendemos que todo lo que el contenido que ustedes tienen disponible es muy valioso, y queremos avanzar en esta alianza para ayudar a las empresas de la mejor manera posible. Este es un primer paso de una estrategia que está en este sentido pensando un poquito, arrancando, y bueno, esperemos que de a poco vayamos construyendo cada vez más instancias de ayuda al sector productivo de la mano de ustedes. Así que un poco eso era lo que quería, bueno, compartirles antes de arrancar con este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Inés, por toda esta información que es muy valiosa y útil. Quiero ahora dar paso al profesor, el ingeniero Aldo Angeleri, que forma parte del equipo de docentes del área de posgrado. Él actualmente es Country Manager en la empresa IES Biogas. A la vez, bueno, es destacable, tiene más de 21 años de experiencia en compras globales, en sourcing de proyectos estratégicos y de fabricación, compras directas, indirectas de servicios, con todo lo que tiene además que ver con gestión de proyectos en Ford, también estuvo en Halliburton y en otras empresas, tanto en nuestro país como en el exterior. De los 21 años de experiencia que el ingeniero Angeleri tiene, 11 años fueron en gestión de proyectos de abastecimiento.
6 años en compras directas y 6 años en compras indirectas. Bueno, Aldo tiene un máster ejecutivo en el IAE sobre dirección de empresas y forma parte, como les contaba, de nuestro equipo de docentes en los cursos tanto que tenemos a medida que diseñamos para las empresas en el país y en el exterior, cuanto también en las materias que se dictan en los 2 programas centrales vinculados a operaciones y logística, como lo son la diplomatura de gestión logística integral, que se dicta a distancia, y la maestría en gestión de operaciones, que es la que tiene categoría más alta, categoría A de la CONIAU, vinculado a todas estas temáticas. Bueno, doy paso entonces ya al profesor Aldo Angeleri para abordar este tema sobre del nuevo plan de abastecimiento. Un gusto tenerte aquí, Aldo, y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Walter. ¿Se escucha bien? Muy bien, gracias Karina, a la universidad también por esta oportunidad para compartir con ustedes un panorama general de qué es, digamos, el abastecimiento estratégico, ¿no? Y para respondernos esta pregunta, básicamente diría que es un proceso, ¿no? Estamos estructurando un proceso para identificar, seleccionar y desarrollar proveedores. ¿Pero de qué manera? De una manera sustentable a largo plazo. Esa es la idea. Entonces, para esto nos vamos a hacer a nivel genérico estas preguntas que están acá. Primero, ¿qué recursos son necesarios? Y ahí es donde analizamos los requerimientos, ¿no? De nuestras áreas cliente interno, cliente externo. Luego, ¿cómo podemos obtener estos recursos? Los podemos fabricar, producir, es lo que se llama make, o comprar estos recursos. El tercer punto eje es el alcance, es decir, ¿dónde los obtenemos? En el proveedor de cercanía a nuestra empresa, o tiene un alcance local a nivel país, o se expande a nivel regional con coordinaciones entre distintos países y distintas estrategias, o a nivel global. Yo he tenido la suerte de, como decía Walter, arrancar a trabajar en Ford cuando la mayoría de las compras eran locales, eran en Argentina. Y he tenido la suerte, digo, porque vi la migración de pasar de local a regional, con coordinación entre varios países, y también lanzar programas globales, vehículos globales, donde el diseño es global y se fabrica el mismo vehículo y se lanzan en simultáneo en 2 o 3 países para abastecer a todo el mundo. Me voy a correr la camarita, ahí está. ¿Y quién proveerá los recursos? Y ahí es donde tenemos una serie de elementos y herramientas para tanto evaluar a los posibles fuentes de abastecimiento como para seleccionarlos. Y acá un punto importante, que todo este proceso que les voy a comentar es claramente aplicable y ayornable no solamente a pymes, sino a empresas medianas y globales, ya sea del ámbito privado como entes públicos. Entonces, bueno, veamos cuál es este proceso estructurado, ¿no? Y acá lo tenemos básicamente dividido en 7 etapas, que son las que están viendo en este proceso en la parte azul de arriba, que comienza con el análisis del gasto. El gasto es cuánto invertimos, cuánto gastamos en las compras que hacemos. Luego evaluamos el requerimiento de los clientes, como les decía, internos, externos. Pasamos a analizar los mercados con las posibles fuentes de abastecimiento y cómo están estructurados. Hay una diversidad muy grande y además las tecnologías van variando según los segmentos de mercado. Algunas avanzan muy rápido y tienen cambios muy rápidos, y otras, como puede ser la industria de la fundición de acero, los cambios son muy lentos. Pero cada empresa, cada proveedor puede llegar a tener su estrategia por tipo de producto o por tipo de segmento de mercado. Luego vamos a desarrollar la estrategia, y una vez que desarrollamos esa estrategia de abastecimiento, empezamos a ejecutar, a solicitar cotizaciones, evaluarlas,
definir, evaluar un proveedor y negociar un contrato para luego implementarlo. Y el último punto, no menos importante, es la gestión de esa categoría, porque ahí es donde viene el tema del largo plazo. Entonces, en cada uno de estos 7 puntos que vemos en los módulos de capacitación, contienen varios de estos aspectos que pongo acá abajo, como preguntas clave que nos tenemos que hacer para cada uno de ellos, para ir a fondo en el análisis, así como hay distintas herramientas de análisis. Bueno, algo muy interesante y muy atractivo es poder compartir casos reales con el auditorio, con los participantes. Ahí es donde mostramos que la teoría se transforma en práctica y cómo se han logrado algunos casos de éxito, y también se aprende de los casos de fracaso, ¿no? ¿Por qué no? Los participantes tienen oportunidad de hacer ejercicios prácticos, ya sean individuales o en grupo, y también identificamos cuáles son los documentos entregables, que se les llama, ese repositorio de información que nos permite registrar estos procesos y hacerlos independientes de las personas, porque hoy también la movilidad de las personas en las empresas, tanto locales como globales, es bastante activa. Entonces, estos procesos pueden llevar tiempo, y si en el medio de un proceso cambiaron los personajes o los participantes, es muy útil poder tener ese repositorio para acceder a la información, rápidamente conocer la historia de ese proceso, poder tomarla a partir de ahí para que el nuevo grupo de trabajo la pueda continuar. No menos importante, y creo que es un punto clave, es poder comunicar adecuadamente, la comunicación organizacional a los interesados de estos proyectos de abastecimiento. Y claramente habrá desafíos y lecciones aprendidas para ir compartiendo. Yendo al paso 1, ahora les voy a dar un pantallazo muy rápido de qué incluye cada uno de estos pasos, ¿no? Claramente, cuando se desarrolla un caso de negocio, el análisis del gasto o la inversión es clave y es, digamos, es el fundamento para el éxito de cualquier proyecto de abastecimiento. Y ahí también tenemos un proceso que implica, primero, definir qué datos vamos a utilizar, recolectar esos datos y de dónde vamos a obtener esa información confiable. Estandarizarlos implica también, bueno, ver cómo los vamos a medir. Por ejemplo, si estamos evaluando la compra de productos químicos, hay muchas formas de medirlos, en metros cúbicos, en litros, en galones. Es muy importante poder estandarizar las unidades de medida y toda la información para que sea fiable y sea comparable entre sí. Eso nos va a permitir pasar a este cuarto punto, que es analizarla, resumirla y transformar esta información, transformar estos datos en información útil que nos permita empezar a hacer gestión. También les comentaba que vamos a definir el alcance, porque hoy la verdad que lo que sobra es información y datos, sobre todo en las redes y en la web, sobran muchos datos, pero sí es importante que nosotros tengamos el conocimiento para definir qué cosas sí van a formar parte de nuestro análisis y qué cosas no están en nuestro análisis. No podemos abarcar todo. Luego iremos a validar estos datos con las personas interesadas, que pueden ser la gerencia, los stakeholders o los participantes, proveedores, otras fuentes de información. Y una vez que completamos todo esto, ahí sí estamos en condiciones de, con esa información, empezar a identificar ideas y planes de acción y de análisis. Ahí pasamos al paso 2, que es el requerimiento de los clientes, tanto internos como externos. Entonces, en este módulo vemos cómo identificar esas prioridades de los clientes y cuáles son los drivers que también incorporamos
digamos, el concepto del TCO, el costo total de adquisición, que se llama en español, o Total Cost of Ownership en inglés. En esta etapa, el paso 2, bueno, nos responderemos primero quiénes son los clientes para cada categoría de gasto. Algunas de las preguntas son obvias, parecen obvias, pero a veces no son tanto. Estos procesos y estas preguntas nos ayudan a ir segmentando el análisis y a ir enfocándolo adecuadamente para obtener el objetivo deseado, ¿no? Lo mismo, cuáles son las necesidades de los clientes por cada categoría de producto o servicio que estamos comprando. ¿Cuán crítico es el producto para el negocio? Eso implica, ¿estoy haciendo foco en los gastos que a nadie le importan, por ejemplo? ¿Cuáles son los criterios claves de decisión? Este tema también es muy importante. Esos criterios que utilizan, criterios de compra que utilizan nuestros clientes externos. Puede ser precio, puede ser calidad, puede ser que evalúen más la disponibilidad de lo que nosotros tenemos para ofrecer, o la innovación, o la vocación de servicio, estar cerca del cliente. Bueno, es clave entender cuáles son esos criterios para que el área de abastecimiento pueda atender esos criterios y fortalecer el área de ventas de la empresa. Obviamente que quien toma las decisiones es importante entenderlo. Si vamos a hacer un análisis por el costo total de adquisición o solamente por precio o solamente por calidad o solamente por disponibilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, en la industria de servicios petroleros hay un producto que es la goma guar que se utiliza como gelificante para la fractura hidráulica. Y hay un solo lugar en el mundo donde esa goma guar está disponible y claramente todas las empresas petroleras tratan de obtener la reserva de capacidad de provisión de esa goma guar. El precio lo va fijando la demanda, pero el precio es un factor secundario, porque si no tengo producto no puedo hacer la fractura hidráulica. Respecto al costo total de adquisición, diría que el concepto es el de vida de producto, o sea, el TCO intenta calcular el costo de ciclo de vida de un producto, incluida la adquisición, la instalación, el uso, mantenimiento y en algunos casos la eliminación o disposición final del artículo. Entonces, aquí también mostramos algunos ejemplos de TCO, vamos a ver casos reales en el módulo de capacitación y permitiremos que los participantes hagan un ejercicio de TCO. Yendo al paso 3, aquí es donde analizamos los mercados y también siguen las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo se posicionan los proveedores por segmento de mercado. Algunos son enfocados y especialistas en un producto. Otros pueden ser que estén diversificados en varios tipos de productos. Y aquí también tenemos herramientas, como por ejemplo, por sus siglas en inglés, formularios, distintos formularios de evaluación de proveedores, como el RFI, que es el Request for Information, que nos permite identificar proveedores clave, su desempeño, evaluar sus capacidades, su evolución a lo largo del tiempo, y poder tener un diagnóstico más preciso de cuál es la base de proveedores. Obviamente que estos análisis los vamos a enfocar al ABC del gasto de la compañía, ¿no? Aquellos que tienen mayor impacto en el costo total de lo que estamos comprando. También aquí vemos algunas herramientas que tienen que ver con Value Chain Analysis, análisis de cadena de valor. Hacemos un repaso por las 5 fuerzas de Porter de manera de aplicarlo a un caso concreto y poder visualizarlo, que no sea tan teórico. También podemos evaluar algún FODA.
para evaluar proveedores. Y lo más importante, diría, es cuáles son las oportunidades, cuando analizamos el mercado de fuentes de abastecimiento, que nos permitirían crear valor. Porque en la creación de valor es donde obtenemos los mayores beneficios como compañía. Creo, por la experiencia, que la verdadera función de un área de compras, de abastecimiento, tiene que ver con aportar valor a la empresa. Y ese valor que permite que el cuadro de resultados de la compañía mejore. Es decir, si vamos a ahorrar costos, claramente estamos impactando en el cuadro de resultados en esa línea que es costo de mercadería vendida y algunas otras también, ¿no? Pero que indiscutiblemente, si las ventas se mantienen y logramos reducir ese costo de mercadería vendida, ayudaremos, contribuiremos a mejorar el margen de la compañía. Acá vamos a compartir dos casos reales de la industria automotriz, uno de servicio de logística internacional, que nos tocó hacer entre Brasil y Argentina, donde compartiremos cómo hemos logrado una reducción de costos del 24% en 2 años, a través de un mapeo de procesos muy detallado, y también un caso real de análisis de compras regionales del sector de las piezas de fundición de acero, donde ahí mostramos cómo hemos evaluado una cadena de valor de proveedores que están citados en varios países, y cómo hacer para ejecutar esas estrategias alineadas con los core business de los proveedores, lo que ellos mejor saben hacer, ¿no? Cómo se alinean los core business de los proveedores con los clientes o los compradores. Bien, ya hemos hecho el paso 1, que es analizar el gasto, ya evaluamos los requerimientos de clientes y ya analizamos los mercados. El cuarto es desarrollar esa estrategia de abastecimiento, donde acá vamos a identificar los objetivos, vamos a analizar la perspectiva de proveedores y vamos a desarrollar tanto estrategias como tácticas, prácticas, y obviamente el proceso para obtener la aprobación de todo este proceso, valga la redundancia. Entonces acá lo que intentaremos es responder cómo definimos los objetivos de abastecimiento por cada categoría de gasto. ¿Cuáles estrategias son más adecuadas para esos objetivos? ¿Cuáles son las tácticas, eso que vamos a ejecutar, las tareas concretas que están asociadas a esa estrategia, ¿no? ¿Quién las va a hacer? ¿Cómo? Ahí es donde de la idea empezamos a pasar al plan, porque está esa idea conceptual de que estrategia es algo que nunca se lleva a la práctica, y la realidad es que eso sería el ejemplo de una estrategia mal diseñada, porque siempre que hay una estrategia, el objetivo es llevarla a la práctica y ejecutarla. Bueno, aquí vamos a ver varias herramientas también de oportunidades para crear valor. Puede ser cómo estamos manejando el volumen, qué leverage tenemos, si conviene concentrarlo, desconcentrarlo, formular un modelo de costo, desarrollar o calificar nuevos proveedores, realizar una matriz de evaluación de proveedores con criterios ponderados, cómo hacer licitaciones competitivas y qué herramientas hay para hacer licitaciones, si es conveniente renegociar con el proveedor actual y en qué casos es conveniente y en qué casos no, tal vez cómo encarar un rediseño de producto que nos permita crear ese valor, y obviamente todo enfocado en las relaciones estratégicas con los proveedores. Ahora, finalmente, las estrategias, sí o sí, en mi experiencia, deben incluir acciones de corto, mediano
y largo plazo, como también comentaba Inés Butler en su presentación. Aquí también veremos dos casos reales de la industria de servicios petroleros. Uno es el análisis entre ensamble local o importar un manifold trailer para fractura hidráulica, que es el que vemos arriba. Y el segundo es otro caso real de una cisterna de ácidos, donde evaluamos primero los costos de pobre calidad, cuando tuvimos la oportunidad de alquilar una cisterna de ácidos que traía bastantes dificultades por no ser un equipo con la calidad adecuada y que en ese momento no estaba permitido la importación al país de cisternas fabricadas bajo los estándares de calidad que se necesitaban. Y también vamos a evaluar cómo se evalúa un alquiler versus una compra. Bien, ya estamos cerca del final de este proceso, donde pasamos, ya tenemos la estrategia desarrollada, la táctica, y vamos a la evaluación de proveedores. En la evaluación de proveedores hay muchísimas herramientas. Aquí vamos a ver unas cuantas. Por ejemplo, dentro de los módulos de Project Management a nivel internacional, hay formularios también que son, ya les comenté, el RFI, están los RFP, RFQ, vamos a ver las diferencias entre uno y otro y cuándo conviene aplicar uno y otro, básicamente para obtener información importante y valiosa para llevar adelante este paso de evaluación de proveedores, de las ofertas de los proveedores, si la vamos a tomar desde la perspectiva del TCO o de qué otra perspectiva, cuáles son algunas metodologías o criterios para seleccionar el proveedor más adecuado. Hoy la cantidad de información, como les decía, que circula es muy alta, pero es muy importante que el área de abastecimiento esté alineada con la estrategia de la compañía para avanzar en esta creación de valor. También vamos a ver en clase o con los participantes cómo desarrollar una estrategia y plan de negociación exitoso, y vamos a ver un caso de negociación. Perdón, yo estoy viendo acá una lineita roja y no sé si la escribí yo. ¿Ustedes la ven también? No sé cómo se puso ahí. Sí, la vemos. Bueno. No sé cómo fue, pero ahí está. También veríamos cómo estructurar un contrato. Una parte importante, mostramos cuáles son los principales ítems que tiene que tener un contrato, porque los contratos los vamos a buscar cuando las cosas fallan. Entonces es importante que estén aquellos riesgos posibles para saber claramente cuáles son los alcances de ese contrato y cuáles son las cosas que no están incluidas. Y finalmente, cómo comunicar a los proveedores participantes una vez que se cierre el proceso de licitación o de negociación. Muy bien, concluida esta etapa, ya hemos seleccionado, hemos evaluado, hemos analizado ofertas. Pasamos al sexto, el anteúltimo paso, donde vamos a planificar e implementar lo que ya hemos acordado. Aquí es importante poder armar un plan de transición, desarrollar métricas de desempeño, qué es lo que esperamos de ese proveedor, así como las métricas de ahorros, claramente, y esa gestión de contratos, cómo va a ser gestionado. Porque también es importante definir cómo vamos a medir el éxito, ¿no?, de la implementación. Y dentro de la implementación, este equipo de abastecimiento es el encargado de llevar adelante la transición hacia la nueva estrategia, y en este módulo lo que vamos a ver es un enfoque estructurado para desarrollar esta transición hacia la nueva fuente de abastecimiento. Bien, aquí vamos a compartir también un caso real de la industria del oil and gas, donde por primera vez en Argentina logramos ensamblar
una bomba de fractura, pero en lugar de hacerlo en una planta propia en Estados Unidos, se realizó en un proveedor argentino y se ha tercerizado ese ensamble. Ahí vamos a compartir todo lo que implicó hacer un ensamble de un equipo tan, para los que no están tan vinculados con la industria petrolera, estos equipos nos permiten bombear, bombear líquido a presión, agua con algunos otros componentes a presión para poder realizar esa fractura hidráulica y a presiones realmente muy altas, que rondan entre los 15.000 y 22.000 psi. Para darles una idea de dimensiones y de magnitud, las gomas del auto se inflan alrededor de entre 30 y 35. Bueno, esto bombea 15.000, 20.000 psi. Y aquí lo que hubo que hacer es, bueno, prácticamente hacer todo desde cero, ¿no? Armar especificaciones de ensamble para un proveedor, para que lo pueda cotizar, hacer esa preselección de proveedores y ver qué capacidades tenía, ver si eran coincidentes con los que había en la planta de origen. Claramente diseñar un acuerdo para proteger la propiedad intelectual de estos equipos y que no sean violadas sus patentes. Obviamente hubo negociación de contratos y después en el área logística hasta hubo que hacer el diseño de los embalajes, porque fíjense que este equipo tenía más de 3.000 componentes, creo que eran unos 500 y pico de subensambles, que había que hacer embalajes para exportarlos a otro país y con todo lo que eso implica un supply chain internacional, ¿no? Definir packing list, cómo se iba a facturar, cuáles eran las posiciones arancelarias y demás. Este proyecto nos derivó en un segundo proyecto que era, tuvimos que diseñar una planta de testeo para llevar esta bomba a prácticamente 20.000 psi, como se hacía en la planta de manufactura en Estados Unidos, pero aquí en Argentina. Sí, realmente es un caso interesante de ejecución, como vimos en el punto 6. Bien, y el último es el de la gestión de la categoría, que no por ser el último es menos importante, sino que justamente es lo que, como les decía al principio, nos va a permitir mantener en el tiempo y ir evaluando en el tiempo la estrategia de sourcing y si vamos o no cumpliendo los objetivos y cómo vamos gestionando el desempeño, para lo cual les voy a compartir no solamente algunos ejemplos de los tableros de comando para gestión de proveedores, sino que también los participantes van a poder armar uno propio para sus empresas o para sus prácticas profesionales. Bien, volviendo al principio, finalmente, entonces, ¿qué es el abastecimiento estratégico? Básicamente, como traté de resumirles, es un proceso que no solamente nos permite identificar, seleccionar proveedores, sino que también tiene una estructura, etapas lógicas, tiene herramientas que nos permiten analizar los recursos, nos llevan a la toma de decisiones y nos permiten diseñar no solamente estrategias, sino las tácticas más adecuadas según los objetivos de la compañía para poder lograr el abastecimiento estratégico de la manera más exitosa posible. Bien, con esto abro el área de preguntas y muy agradecido por el tiempo que me brindaron. Gracias, Aldo. Bien, preguntas, intercambio de ideas, experiencias, todas son bienvenidas. Quiero comentarte, Aldo, que ya estuve recibiendo comentarios de tu exposición brillante, así que muchas gracias. Públicamente. Muchas gracias. Estoy atenta a las preguntas que quieran hacer. Les pido por un tema organizacional que lo hagan por chat, por favor, así las podemos ir leyendo entre todos.
Bueno, Pablo también dice excelente exposición. Acá veo una pregunta de Javier. Ah, sí, puede ser. Sí, muy buena. Sí. Bien, a ver, Javier pregunta, se habló casi de abastecimiento y compras, ¿cuál es la línea de visión entre ambos conceptos, entre abastecimiento y compras? En algunas empresas, abastecimiento puede abarcar logística y compras solamente se limita a las compras. Creo que en compras estratégicas o abastecimiento estratégico buscamos incluir todo este paraguas, ¿no? Que tiene que ver con la decisión de compras, la logística, tener, como les comentaba, una idea de cadena de valor. Y en la cadena de valor siempre va a estar incluido el tema logística, el mapeo de proceso, proveedores, clientes, empresas, proveedores que compiten entre sí, como lo hace Porter. Entonces, creo que pasa un poco por ahí. Aldo, te leo una nueva pregunta. Sí. Aguardamos un segundito que es de Mariano y te pregunta cuál es la opinión que tenés sobre el control de gestión integral, de la tercerización del proceso de compras. Wow, tema interesante ese, porque también tiene que ver con la estrategia de cada compañía, en mi opinión. Hay empresas que de ninguna manera se permiten tercerizar el área de compras porque afecta a los costos de la compañía y quieren tenerlo bajo su control y no quieren que sea conocido por un tercero. Y para eso tienen sus equipos desarrollados, para hacer las gestiones de compras, ya sea integrando áreas de ingeniería, áreas de manufactura, áreas de finanzas que controlan la gestión y los presupuestos de compra. Yo creo que es muy específico según los objetivos que persiga cada compañía. Creo que puede ser muy bueno para una startup o una pyme que está necesitando, que no tiene el personal propio para desarrollar determinadas estrategias o determinados análisis o el alcance, o no tiene los sistemas para acceder a información que hoy, por ejemplo, SAP puede brindar o Ariba Sourcing puede brindar, que es muy valiosa para poder hacer análisis muy rápidos para identificar oportunidades de mejora en el área de sourcing. Creo que haría una minuciosa evaluación de pros y cons específico por empresa. No daría una recomendación genérica. Muchas gracias, Aldo. En vistas de que no tenemos más preguntas, Walter, si te parece bien. Sí, por favor, vamos a completar esta brillante exposición de Aldo brevemente con relación a los programas que tenemos para que podamos en esos programas, a la luz de esos programas, ver esta cuestión vinculada a las competencias. Que no es un tema menor, porque las competencias, que es ese conjunto de conocimiento, actitudes, aptitudes, habilidades que hay que desarrollar en operaciones, es un tema clave en la ejecución del proceso. El área de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral tiene un área de transferencia que trabaja mucho buscando soluciones que son solicitadas por las empresas, compartiendo estas mejores prácticas. Yo creo que un punto interesante de ver en esta cuestión de cómo podemos mejorar nuestra profesionalización tiene que ver con un pedido que me llega muchas veces de los jefes de recursos humanos, gerentes de recursos humanos o de las áreas vinculadas a logística, operaciones, supply chain,
que queremos ver prácticas desde otros lugares. Estamos muy encima de los procesos que tenemos nosotros y queremos ver más afuera. Yo creo que ese es un desafío, ver el tema de las mejores prácticas y evaluar si aplica o no, pero tenerlas en cuenta. Yo creo que este tema también pasa por qué tipo de creencia yo tengo con respecto al aprender y cómo yo puedo salir quizás en esta necesidad de ver al afuera, ¿no? Entonces, en el caso de la maestría en gestión de operaciones, que es un programa que les contaba que tiene categoría A máxima de la CONEAU, desarrollamos competencias integrales en términos de lo que es la operación, en donde se incluye logística de entrada, logística de salida y una serie de otras materias. Por lo tanto, bueno, Karina, podemos avanzar en simplemente contarles que en las competencias requeridas para lo que sería operaciones, tenemos que trabajar con procesos clave vinculados a todo esto que Aldo trae, a todo lo que es gestión de cadena de valor, a todo lo que es transporte, abastecimiento detallado. Bueno, todo esto forma parte de contenidos técnicos. Hay algo que se está viendo a nivel mundial en las pequeñas y medianas empresas, que es que cada vez más se están tratando de incluir software que permitan pronosticar de otro modo la complejidad que se va presentando en las variables del proceso logístico, del proceso de operaciones. Por lo tanto, ahí cada vez más, y esta es nuestra distinción en términos de la oferta que tiene la Universidad Austral en la maestría en gestión de operaciones, es reconocer el uso de modelado y de simulación, de herramientas que hoy están al alcance porque son software que no tienen muy alto costo y que nos permiten entonces pronosticar de otro modo, evaluar variables dependientes, independientes de problemas complejos que aparecen en la logística, en la operación, en el supply chain. Y a la vez otros contenidos que no son menores, porque el ejecutor del proceso también tiene que autoobservarse. Y en ese sentido es importante empezar a ver, bueno, ¿cómo aprendo? ¿Qué tengo que reforzar en mi aprendizaje en estas competencias? Podemos avanzar, Corina, entonces, mirando algunas materias que aparecen en las competencias requeridas en lo que es Operation Management, que es una manera integradora de ver, porque específicamente hablar de un solo proceso, creo que hay que mirar, y ese es el desafío de tener esa visión integradora dentro de las empresas. Por un lado, entonces, decía, mirar modelos de planificación, ver todo lo que tenga que ver con el análisis de la demanda, cómo la atendemos. Todo esto que es común en esto que hablamos, gestión cadena de valor, gestión logística, tecnología, tiene que ver con que hay clientes. Y en ese sentido no importa el tipo de empresa. En todas esas empresas hay clientes en donde nos tenemos que focalizar. Por lo tanto, yo diría que aparte de hablar de visión de procesos, habría que agregar la palabra cliente. Es visión de proceso cliente. Y la palabra cliente, interno o externo, tiene que estar, debería estar instalada en nuestro modo de ver procesos, de ver gestión efectiva de los mismos. Así que ese es un punto central y tenemos entonces materias vinculadas a operaciones logísticas, como decía, a modelado y simulación donde trabajamos con software y también a todo lo que tiene que ver con cómo yo lidero, cómo mi equipo es liderado, qué necesito yo para desarrollar más mis competencias, qué tipo de autoliderazgo debería querer tener de acá a 3 años. Son todas preguntas válidas porque hoy en día trabajar sobre no solamente habilidades duras, sino lo que se llama habilidades blandas es clave. Cuando yo negocio estoy pidiendo, ofreciendo, proponiendo. Cuando yo negocio tengo todo un trabajo vinculado también a tomar decisiones. ¿Desde qué lugar las tomo? Entonces, hay aspectos blandos que también es necesario revisar en la gestión logística, en la gestión de operaciones, y cada vez le damos más espacio. Del mismo modo, bueno, hablé de gestión de procesos, yo complementaría con gestión de proyectos.
todo tendiendo a esto que se habla de la agilidad organizacional. Pero todo esto lo estamos incluyendo en la maestría de operaciones y en los programas que nos piden los responsables de logística de operaciones de las empresas o las áreas de recursos humanos para potenciar las competencias de sus equipos de trabajo, de sus analistas. Y Karina, yo diría entonces que ya quizás otro punto interesante es pensar en lo que ofrece la Diplomatura en Gestión Logística Integral, que es un programa a distancia que tiene muchísima demanda interna dentro de nuestro país y del exterior, en donde miramos las competencias. Trabajamos sobre todo lo que son los fundamentos de la logística, trabajamos todo lo que justamente es almacenamiento estratégico, todo lo que tiene que ver con iniciativas de mejora, de qué manera muestro la posibilidad de las brechas que tenemos con relación a desempeños esperados que no logramos y cómo podemos venderle a la jefatura una mejora. Eso a través de una herramienta que se llama Business Case es muy efectiva, porque de algún modo con esa herramienta yo puedo dar argumentos para hacer iniciativas, sea porque compro tecnología, sea porque empiezo a revisar con un mapa de proceso y ver qué pasos agregan o no valor en el proceso logístico, en el proceso de supply chain, de operaciones, dependiendo del alcance. A partir de eso también todo lo que es costo. Y yo pensaba, mientras decía Aldo, que es clave el tema de revisar los costos. A veces decimos, no, ya tengo todo visto en los costos. Siempre hay posibilidades de mejorar la mejora. Y en ese sentido, ver tiempos, ¿no? Ciclos de duración de los procesos y costos es clave. Transporte, dijimos, todo el foco en el cliente y todo lo que tiene que ver hoy en día con el e-commerce, con todo esto que el COVID trae, una manera de ver también esa entrega de servicios y productos al cliente. ¿En qué puedo yo ir trabajando desde un cambio de necesidad, desde donde el mercado me está pidiendo otra cosa, ¿sí? Y en donde la tecnología es central? Los invito a ver el video de YouTube de Rabinovich, director de Producto de Mercado Libre, en donde él dice, la clave profesional de hoy es amigarnos con la tecnología, porque la tecnología nos acompaña en la mejora del proceso. Y la clave entonces será preguntarme cómo estoy aprendiendo. Porque acá la clave va a ser, con esta turbulencia del contexto que hay, y futura, es ver cómo aprendo más rápido y mejor. Y en ese sentido, la tecnología viene a habilitar cambios en la gestión del cambio, que es otra competencia que hay que trabajar, para fortalecer y potenciar todos los recursos que yo tengo para gestionar logística, para gestionar operaciones. Por lo tanto, bueno, quería simplemente contarles que estos programas que son abiertos también, ¿no? Son atendidos en parte a las empresas y a las áreas vinculadas de operaciones, de supply chain, de compras, de abastecimiento y de logística, en donde tratamos de dar mucha práctica, porque quizás eso es lo que nos destaca a nosotros, es desafiarnos a aplicar las herramientas, los modelos, los métodos que tenemos. Bueno, quiero agradecer en principio a todos ustedes porque están ahí en este tiempo de pandemia asistiendo a esta charla, agradecer al gobierno de la ciudad, en cabeza, bueno, de Inés Butler, de todo su equipo, ¿no? Y decirles que es clave seguir capacitándonos, seguir desarrollándonos, seguir desarrollando nuestra marca personal y desarrollar a nuestros equipos si tenemos la oportunidad. Creo que estamos en un momento de aprendizaje muy fuerte porque con este COVID estamos aprendiendo mucho, todos nosotros, ¿no? Yo digo, con esta actitud compasiva, empática que necesitamos tener para nosotros, para nuestros grupos, es clave acá revisar qué puedo aprender y aprovechar y tener esta oportunidad, bueno, y este manejo del tiempo adecuado para desarrollar más mis competencias. Un gusto tenerlos en este tiempo. Gracias Aldo, gracias Inés, gracias Karina. ¿Qué nos queda algo más, Karina, para ver, trabajar?
los agradecimientos y ya los hiciste, así que Walter, un gusto haber compartido esta tarde. Esperamos que realmente, como decía Inés, esta sensibilización en cuanto a temas de logística y como decías vos, no importa en qué empresa, ¿no? Si somos parte de una pequeña, mediana o gran empresa, bueno, acompañarlos en este proceso de aprendizaje que es un poco el leitmotiv de la universidad. Así que un gusto haberlos recibido. Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición con Karina para todo lo que necesiten sobre contenidos, aprendizaje, temas. ¿Sí? Karina además tiene mi mail, así que siéntanse libres para mandarme mails y ayudarnos mutuamente. Muchas gracias. Gracias, Inés. Gracias. Muy buenas tardes.